Hola amigos, lectores y curiosos, espero que estéis bien. Hoy os traigo un vídeo sobre uno de los grandes maestros de la literatura universal, Edgar Allan Poe. Concretamente, este vídeo va dirigido a los amantes del misterio y del terror. Aquí tengo una de las mejores versiones calidad-precio que he encontrado del maestro, de la editorial Alma. Tapa dura, 550 páginas, 32 relatos, entre ellos los mejores, 4 poemas, entre ellos el icónico El Cuervo. Todo lo básico e indispensable del autor viene aquí. Cada relato tiene una ilustración, pero fíjense qué calidad, qué portada, qué dibujos. Aquí tenemos un marco de esqueletos. Y si pasamos la primera página, vemos que tenemos a los cuervos, los típicos cuervos de Edgar Allan Poe, ya para meterte ya en una atmósfera macabra. Esta edición es preciosa, por solo 15 euros, por solo 15 o 16 euros tienes este maravilloso libro, esta maravillosa versión llamada Narraciones Extraordinarias, que además viene con un cordón para separar las páginas y no te pierdas en la inmensidad de esta enorme obra. Genial, lo recomiendo este libro y esta versión. Pero ahora bien, ¿quién es Edgar Allan Poe? ¿Por qué es importante que lo conozcas? ¿Qué relevancia ha tenido en la literatura universal? ¿Cuáles son sus mejores relatos, sus influencias? Empecemos por una breve biografía de este autor considerado el padre del terror. Y es que pocos autores han tenido tanta influencia en la literatura universal como Edgar Allan Poe. Revalorizó y revitalizó el cuento, el relato corto frente a la novela, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela, y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que actualmente posee. Poe inauguró el relato policial y la ciencia ficción. Fue un creador de géneros. De hecho, Sherlock Holmes tiene sus semillas en Allan Poe. Después os lo contaré con más detalle. Pero sobre todo, fue un maestro del terror y el misterio. Su vida fue tan interesante y oscura como cualquiera de sus relatos. Mientras que su muerte sigue siendo un misterio, a día de hoy se desconoce si se trató de un asesinato, de un intento de suicidio o simplemente una desgracia del destino. Bien, veamos su historia. Edgar Poe nació en Boston en 1809. Sus padres eran actores itinerantes, pero los perdió con apenas 3 años de edad. La madre murió de tuberculosis y el padre, David Poe, murió de alcoholismo tras abandonar a su familia. Edgar, al quedar totalmente desamparado, fue acogido por el acaudalado matrimonio formado por Frances y John Allan. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Pero la relación con su padre adoptivo fue traumática. Aunque los Allan le dieron su apellido, nunca lo adoptaron formalmente. Su madrastra adoraba al pequeño Edgar y lo protegía de su marido, que era un hombre con un carácter muy fuerte y colérico. Esos 5 años, según palabras del propio Poe, fueron tristes y solitarios. Con 11 años regresó a Estados Unidos con sus padres adoptivos, donde estudió en centros privados de prestigio y asistió a la Universidad de Virginia. Pero en 1827, su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Poe se gastaba y perdía todo el dinero que le daba su padrastro, y esto hizo que se rompiera la relación entre ellos dos. En esos años, Poe era un joven nervioso y poco sociable, al que le gustaba escuchar las leyendas marineras que contaban los capitanes que atracaban en el puerto de Richmond. Poco después viajó a Londres, donde publicó anónimamente su primer libro, Temerland y otros poemas. Pero con eso no bastaba para mantenerse económicamente, así que se alistó en el ejército, en el que permaneció solo 2 años.
consiguiendo ser sargento mayor de artillería. Él quería volver a la vida civil. Su superior le instó a que hiciera las paces con su padre adoptivo para que fuera licenciado. Poe lo intentó, pero su padrastro le dio la espalda y ni siquiera le contó la grave enfermedad de su madrastra. Poe solo la vio en su funeral, donde sintió una gran pena por la única mujer que en verdad lo protegió. Al final su padrastro se ablandó y accedió a ayudar a Poe a conseguir el licenciamiento, pero le puso una condición: que se inscribiera en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber, ya que no iba a las clases ni a la iglesia. En 1832, y después de la publicación de su tercer libro, Poemas, se desplazó a Baltimore, donde en 1935 contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clemm, que tenía entonces 14 años. Hay mucho enigma sobre este matrimonio, porque se piensa que Poe era impotente y que solo buscaba una madre, o una hermana en este caso, para estar en compañía. Su padrastro había muerto sin dejarle nada de herencia, y Poe pasó unos años muy duros en extrema pobreza. Por esta época entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos que empezaron a destacar, y que bajo su dirección se convertirían en el más importante periódico del sur del país. Más tarde colaboró como crítico literario en varias revistas en Filadelfia y en Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Poe fue uno de los primeros estadounidenses que quería vivir exclusivamente de la literatura, pero en aquella época no había leyes internacionales de copyright, y los editores preferían vender obras de escritores ingleses que les salían gratis antes que pagar a jóvenes escritores estadounidenses por las suyas. La larga enfermedad de tuberculosis de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, lo que le llevó a la depresión, según testimonios de sus contemporáneos. Incluso un intento de suicidio con laudano. Ambas adicciones fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte, acaecida en 1849 con tan solo 40 años de edad. Fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore, con ropas que no eran suyas, y conducido a un hospital, donde no pudo recuperar el habla coherente para explicar lo que había pasado. Falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. Lo más misterioso de esta muerte es que Poe retomó poco antes una relación con su amor de adolescencia, Sarah Emigal Roster, que por aquel entonces había envidiado con una fortuna de $100,000. Aunque no se sabe con certeza, algunos historiadores creen que ya habían fijado su fecha para la boda. El misterio sobre la muerte perdura hoy en día. Enfermedad, alcoholismo, suicidio, asesinato, seguramente nunca lo sabremos. Pero lo que siempre permanecerá son las obras de Edgar Allan Poe, sus poemas y sus relatos. Su obra marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que de todo el mundo. Ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y a través de esta en el surrealismo, pero su impronta llega mucho más lejos. Son deudores suyos toda la literatura de fantasmas victoriana y en mayor o menor medida autores tan dispares e importantes como Julio Verne en la ciencia ficción, H.P. Lovecraft en el tenebrismo y el terror, Arthur Conan Doyle en la novela detectivesca, y en general influyó a Fedor Dostoyevsky, a William Faulkner, a Franz Kafka, a Guy de Maupassant, a Thomas Mann, Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, entre otros muchos. En la actualidad es una figura incontestable, donde sus cuentos han sido llevados al cómic y al cine en numerosas ocasiones.
Poe consideró la poesía como máxima expresión de la literatura. El Cuervo es uno de los poemas más populares escritos en lengua inglesa. Una obra que sirvió para dotar de fama internacional a su autor, donde consigue recrear una atmósfera sobrenatural. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran quizás su mayor expresión en los relatos, que suelen desarrollarse la mayoría en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales, representando en buena medida el preludio de la literatura moderna del terror. El componente que mayor predomina en sus relatos, obviamente, es el terror, pero no es el único. También tenemos el componente de lo sobrenatural, que está muy acentuado en algunos de sus mejores relatos, como Lady Ligeia. Impresionante este relato. También tenemos a Berenice, a Morella, a Leonora, o para mí su mejor relato, La caída de la casa de Usher. Un cuento sobrenatural en el que el narrador asiste a los últimos días de un antiguo amigo suyo, el hipersensible y atormentado aristócrata Rodrigo Usher. Durante su estancia fallece la hermana de Usher, que estaba gravemente enferma, y la entierran en una cripta subterránea. Una semana después, en una sobrecogedora escena final, la hermana reaparece para caer sobre el ya delirante Rodrigo Usher, pereciendo ambos, y tras la huida del narrador, la casa misma se derrumba sobre un estanque. Este relato es la quintesencia del cuento gótico: una casa embrujada, un paisaje lúgubre, dos hermanos gemelos, una enfermedad misteriosa. Algunos expertos ven en Rodrigo Usher como un precursor de los vampiros. Su historia tiene muchas semejanzas con el Drácula de Bram Stoker. Por cierto, que este relato podría ser adaptado en serie por Mike Flanagan para Netflix, el mismo director que hizo La maldición de Hill House y Misa de medianoche. Muy interesante y habrá que estar atento. Poe tiene también relatos donde predomina lo analítico, lo detectivesco. Tenemos la trilogía de La carta robada, El misterio de María Roget, o mi favorito, Los asesinatos de la Rue Morgue, donde el detective es el mismo hombre. Se llama Auguste Dupin, que es un caballero francés muy analítico. De este detective nace la idea de Conan Doyle de crear a Sherlock Holmes, e influyó en el Hércules Poirot de Agatha Christie. Estos tres relatos que he dicho son el origen del género policial, y Dupin el primer detective moderno. También podemos meter en este grupo de relatos analíticos al relato de El escarabajo rojo. Bien, hay otro tipo de relatos que son de terror pero predomina lo grotesco, es decir, combina el humor, la parodia, lo absurdo, la sátira con lo terrible. Ejemplos serían La Esfinge o El Rey Peste. Luego tenemos otros relatos más metafísicos, más reflexivos, pero mucho menos relevantes. Los más importantes y los más conocidos por todos son los de terror puro, los cuentos góticos, donde presenta un mundo a través de una luz siniestra que lo vuelve todo oscuro, decadente, misterioso y encubridor del mal infernal. Es una búsqueda espiritual de la realidad aparente del mundo, pero con una postura fatalista ante la vida, nada optimista. La fascinación de Poe por el terror y lo macabro y lo sobrenatural se encarna en individuos proclives al pecado y a la autodestrucción, en imágenes del mal, como diablos, fantasmas y vampiros, y en temas como la venganza, la culpa, el sadismo, la influencia del alcohol, el poder sobrenatural de la voluntad, o todo lo relacionado con la muerte, como por ejemplo la descomposición de cadáveres, el entierro aún en vida o la reanimación de los muertos. Bien, pues sus mejores relatos tétricos y oscuros serían para mí El manuscrito hallado en una botella, grandísimo relato, El corazón delator, otro gran relato, La máscara de la muerte roja, súper recomendado, El pozo y el péndulo,
maravilloso. El caso del señor Valdemar, otro gran relato. El entierro prematuro. Y por supuesto, el gato negro, que es quizá el más conocido por todos. Todos estos relatos que acabo de decir son de obligada lectura. Junto a Ligeia, los asesinatos de la Rue Morgue y la caída de la casa User, que ya he dicho anteriormente. Pues eso ha sido todo. No sé si este vídeo tendrá muchas visitas, pero a mí me gusta hacerlos y lo voy a seguir haciendo. Ya hice un especial de H.P. Lovecraft, el maestro del terror cósmico, y solo me falta a Stephen King para completar la trilogía del terror, un género que, como veis, me apasiona. Si has llegado hasta aquí, eres un grande, te has desmarcado por tu curiosidad y ganas de aprender. Dale un like si te ha gustado, deja comentarios si quieres aportar cualquier cosa relacionada con Poe, suscríbete si te place, comparte este vídeo para llegar a más gente y me despido con una frase de Edgar Allan Poe, que es una leyenda urbana. Se dice que justo antes de morir consiguió pronunciar sus últimas palabras: que Dios se apiade de mi pobre alma. Pero voy a terminar con otra frase de Poe más optimista. A la muerte se le toma de frente y con valor, y después se le invita a una copa. ¡Hasta luego!